Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Ágora Histórica, un programa mixto, cultural, educativo e informativo transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para todo público. Es una producción nacional independiente de Juan Francisco Contreras, certificado número 2260. Sintonía 1420 AM presenta Ágora Histórica, un espacio donde la historia se cuenta y usted la escucha, con Caribay García León. Apreciados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de todos los jueves a las 3 de la tarde, Ágora Histórica. Luego de un pequeño receso por la Semana Santa, estamos de vuelta para compartir con ustedes la enseñanza de la historia con nuestros muy queridos y prestigiosos invitados, y bueno, hablar de todo lo inherente a la historia, a la cultura venezolana. Les recordamos, amigos, que llegamos a ustedes todos los jueves gracias a la dirección general a cargo de la emisora, con la doctora Ana Mireya Obregón, en la gerencia de producción Toti López Pocaterra, en control técnico Carlos González, y quien tiene, créanme usted, el inmenso gusto de estar todos los jueves en este micrófono, Caribay García León. Hoy, amigos, vamos a tener un programa interesante. Nos vamos a ir un poquito más a la historia antigua, vamos a salirnos de la historia política, vamos a salirnos de la contemporaneidad y vamos a hablar de la historia colonial de Venezuela. Y además un punto de los que a mí me gusta, que se puede tratar, que es los estamentos sociales en la Venezuela colonial. Les recordamos, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram como Ágora Histórica. Además recomiendo mis redes personales, estoy como Caribay GL, igual en Instagram y en Twitter. En nuestro pregón histórico, que les recordamos está patrocinado por la revista Tintero Digital, es un pequeño extracto de la conferencia inaugural que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB con el muy ilustre, el gran doctor Germán Carrera Damas, y habla sobre la sociedad colonial y habla sobre un poquito de nuestro tema. Bueno, voy a citar un pequeño párrafo. El poder colonial envolvió una dinámica de dominación-subordinación que generó en el criollo la condición de dominador cautivo. La estructura de poder interna de la sociedad colonial, basada en la propiedad excluyente de la tierra económicamente rentable, y en una dinámica de discriminación social y racial, generaba tensiones que se expresaban como luchas intrasociales, la de los criollos y los pardos por la igualdad, y la de los esclavos por su libertad, en virtual estancamiento del proceso de implantación de una nueva sociedad, en su sentido espacial y social. Si bien se perfeccionó en el tramado institucional a finales del siglo XVIII, generó factores críticos que, al correlacionarse con la crisis de la monarquía universal, hicieron dudar al componente criollo del poder colonial de la capacidad del componente metropolitano de ese mismo esquema de dominación. Recordamos, fue un fragmento del discurso de Germán Carrera Damas en la UCB en el 2007. Vamos a una pequeña pausa musical y entramos de una vez con nuestro invitado, el tema de hoy día. Usted escucha Ágora Histórica con Caribay García León. Amigos, estamos de vuelta en su programa Ágora Histórica. Les recordamos, como siempre, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, como Ágora Histórica. Además, bueno, como siempre tenemos muy buena participación en el chat, y les recordamos que es www.radiosintonía1420.com.be. Además, si usted nos escucha habitualmente, si tiene que hacer una diligencia o algo, recuerde que nos puede escuchar por la aplicación Android Tunnel Radio. Hoy estamos con el profesor Daniel Terán Lozano.
Vamos a hablar de la historia colonial de Venezuela y además haciendo quizás un poquito de énfasis en los estamentos sociales de aquella Venezuela colonial. Daniel Terán Lozano es licenciado en Historia y candidato a doctor en Historia por la UCB. Es docente de bachillerato en el área de Ciencias Sociales y Humanidades durante 15 años. Fue profesor de Historia Económica en la Escuela de Economía de la UCB, profesor de Historia en la Escuela de Humanidades, en la Escuela de Historia de la UCB, profesor en la Escuela de Comunicación Social de la UCAP y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Además, ha escrito en varios periódicos y en varias páginas web como Venezuela Analítica, además ha escrito en El Nacional. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer para mí que estoy hoy día para acá. Muchísimas gracias, un gran saludo a todos tus oyentes. Para mí es un motivo de inmensa alegría estar aquí, de verdad, conseguir en las radios nacionales un espacio para la historia, siempre es algo refrescante y que se agradece. Pero debo puntualizar que soy Daniel Terán Solano. A veces se da esa confusión. Fíjese usted primero, es la primera vez que en el programa nos vamos un poquito más a una historia que no sea la del siglo XX. Entonces, bueno, es una novedad tanto para mí, me imagino, como para todos nuestros oyentes. ¿Cómo abordar el tema, el estudio de la historia de la Venezuela colonial, ¿no? Si es por el punto de los estamentos y de las clases sociales, o abordarlo desde otro punto de vista. Bueno, el abordaje de la historia colonial siempre es interesante porque comenzó una tendencia justamente a mediados del siglo XX a dedicarse a estudiar la historia colonial. La Academia Nacional de la Historia tiene una colección de más de 100 volúmenes que se llama Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque desde la independencia hasta aproximadamente la mitad del siglo XX, la historia venezolana era exclusivamente considerada desde 1810 hasta aproximadamente el siglo XX. Se considera que Venezuela, desde que surgió como una entidad política, esa era la historia que había que estudiar. Y eso empezó a desmontarse porque precisamente Venezuela era el territorio que conocemos gracias a la aportación de los españoles, de la cultura europea, y ya se puede hablar de un pueblo venezolano aun cuando todavía no hubiese un Estado nacional independiente. Entonces, bueno, comenzó un interés hacia el periodo colonial. Hay algunos autores como Guillermo Morón que no consideran a ese periodo un periodo colonial, es decir, nosotros no fuimos tratados como colonias, sino como provincias de ultramar de España. Entonces, bueno, justamente en esta cuestión del interés por la historia colonial, eso se ha mantenido en los años 60, 70 y 80, porque es un periodo muy interesante de la historia venezolana, que, bueno, son casi 300 años, y es muy importante saber qué había allí. Los habitantes, los personajes que formaban parte de esa sociedad, en muchos casos no se diferenciaban de los venezolanos de hoy en día, aunque sí hay que tener la precisión que cuando uno se hunde en el estudio de la historia colonial, de la historia de la sociedad colonial, uno hace realmente un viaje al otro mundo. Es una sociedad bastante diferente, tiene unas concepciones, unas mentalidades, unas creencias muy, muy diferentes. ¿Cuáles eran? Bueno, rasgos? Sería en líneas generales la cuestión de la modernidad y la premodernidad. Estamos hablando de hoy en día, nosotros vivimos en una sociedad urbana, dinámica, con participación de la mujer, con una idea de la democracia, la igualdad, los derechos. Así dicen. Ajá. Así dicen por ahí. Se escuchan opiniones. Y por supuesto estamos insertos en un mercado económico diferente. Bueno, el siglo XVI, XVII y XVIII, que corresponde a la colonia, estamos hablando de una sociedad que tiene una fuerte influencia de la religión, en este caso el catolicismo. No se considera que la mujer tenga una participación más allá que sea madre y esposa. No se considera la igualdad como un valor importante, más bien se considera que hay jerarquías, la desigualdad se ve como un valor natural de la vida, porque se considera completamente que no somos iguales. No hay un afán de riqueza en el sentido de lo que nosotros conocemos, hay una ética del trabajo completamente diferente, y por supuesto no eran sociedades estructuradas en lo urbano. Era un país más rural que
que urbano, y por supuesto también estaba el detalle de que la mentalidad del sistema de creencias y valores era un poco diferente al que tenemos hoy en día. Sin embargo, a pesar de esta paradoja, cuando uno se pone a estudiar la historia, siempre encuentra elementos llamativos y hasta graciosos, donde uno dice que no eran tan diferentes a nosotros, a pesar de que eso fuera otro mundo. Cuando uno ve, por ejemplo, los excesos, gente que le gustaba la música, el baile, la bebida, la parranda, uno dice, bueno, caramba, esto como que tiene antecedentes. Sí, aquí había un obispo, el obispo Díaz Madroñero, que vino aquí a Caracas. Él reprendía mucho al venezolano porque lo consideraba excesivo, bueno, el caraqueño lo consideraba excesivamente parrandero, sinvergüenza, inmoral. Entonces, esto. Claro, a pesar de que en otro mundo, uno cuando lo ve, uno siente como un espejo, como que, oye, no son tan diferentes. Entonces, quizás porque pertenecemos a la misma raigambre cultural, pero también cuando uno analiza cómo era ese mundo, uno también dice, oye, se parece a otro planeta también. Es una relación paradójica, y eso es lo que también creo que hace tan interesante el periodo colonial. Tengo dos preguntitas. La primera, ¿podemos hablar de ciudadanos o súbditos? Entiendo que si era un reino, pues serían súbditos. Había de verdad un sentimiento, o sea, se sentían españoles, se sentían parte de ese reino. Bueno, eso es una pregunta bastante complicada de responder, porque para 1720 aproximadamente, cuando ya empieza a surgir la famosa obra de Oviedo Baños, la historia de la provincia de Caracas, ya se habla de un sentimiento venezolanista. Ya se puede hablar de un pueblo de Venezuela, pero en este caso Venezuela como sinónimo también de provincia de Caracas. Y sin embargo, a pesar de que había un sentimiento nacional, no había una idea de ruptura entre los dos lados del Atlántico. Nosotros éramos provincias que estábamos unidos al rey de España, compartíamos el idioma, la cultura y la religión. No parecía surgir la idea de una separación, como luego va a ocurrir en el siglo XIX con la independencia. Es una cosa también, digo yo, polémica y difícil de estudiar, porque la historia de lo que se siente es muy complicado de describir, y solamente tenemos los testimonios de quienes sí escriben, y por lo general esas élites sí pueden cambiar su punto de vista. Ya a principios del siglo XIX, cuando Humboldt viene a Venezuela, él nota que un sector de la élite mantuana, que es la que está más preparada, sí tiene rasgos diferenciatorios con los españoles. Ellos no se consideran españoles, se consideran otra cosa. Pero había otros criollos que no tenían ningún problema en aceptar que ellos eran españoles del otro lado del Atlántico. Entonces eso va a ser un motivo de interminable discusión entre los estudiosos de la historia. Además, yo le hago la pregunta, porque quizás la historia escolar, por lo menos a mí, creo que a muchos, nos enseñan que está el bando bueno y el bando malo, y que del otro lado de aquel océano pues hay una parranda de malhechores y malos. Pero es que yo creo que ellos tenían muchos motivos para estar como estaban, si uno no evalúa con valores de hoy día. O sea, se le estaban revelando una parte de su reino, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que como recurso didáctico siempre es bueno tratar de facilitar la comprensión a los estudiantes, identificando un lado bondadoso y un lado maligno. Entonces, evidentemente, para los venezolanos, los patriotas van a ser los buenos de la película y los realistas los malos. Pero ¿qué ocurre? La historia no se desenvuelve con esos criterios tan infantiles. Ojalá fuera la historia así de fácil para entenderse y explicarse, porque encontramos, por ejemplo, que había patriotas que eran muy malvados, asesinos, gente muy violenta, y ellos eran defensores de la República. Por el contrario, también hay casos de realistas, como fue el caso del regente Heredia, que apoyó a los derechos humanos de los patriotas. Siendo él un funcionario español, él se encargó de respetar la legalidad en un periodo de violencia. Entonces podríamos decir que había un realista bueno. Entonces nosotros tenemos que tratar, cuando estudiamos la historia, de separar un poco las pasiones y las preferencias, porque la historia no se puede ver como un cómic, como una novela gráfica. E incluso hoy en día la tendencia de las novelas gráficas no es justamente poner esos personajes muy bien delineados, sino que más bien abundan los antihéroes o los héroes de moralidad cuestionable. Algo más o menos pasa en la vida real, justamente en la historia. No se puede explicar la historia así, haciendo creer que todos los realistas
eran españoles, lo cual es falso. Muchos realistas eran nacidos en esta tierra, y que todos eran malos, y tampoco plantear la idea de que los patriotas, todos por solamente ser patriotas, eran buenos, cuando muchos tenían sus manos manchadas de sangre y actos terribles. Amigos, vamos a un corte de la emisora. Les recordamos que estamos hablando con Daniel Terán Solano. Él es licenciado en Historia por la Universidad Central de Venezuela y candidato a doctor en Historia. Estamos hablando de la época colonial venezolana. Volvemos un momentico. Ágora Histórica, un espacio donde la historia se cuenta y usted la escucha, con Caribay García León.